Hola, bienvenidos a mi canal. Este video va a ser en español. Pido disculpas adelantadas porque yo ya entiendo que mi español no es como era antes y batallo mucho con él. Pero este video va a ser ah, un complemento al video que hice, los videos que hice de mi padre. Los hice las entrevistas con él para poder ponerlos aquí en este canal y que todos, la familia, pudiera ver a mi padre y disfrutar estos videos. Mi padre tiene 98 años, un día no va a estar con nosotros, pero siempre lo vamos a tenerlos en este canal y podemos disfrutarlo y recordarlo otra vez. Quiero contar su historia porque no es solo historia de mi padre, es historia de la familia y no solo mi familia inmediatamente conmigo, sino la familia también que siguió en Guanajuato, que sigue en México. Voy a empezar del principio, como yo quería, ¿verdad? Empecé con mi papá, pero él lo dijo de su modo de él. No fue la manera que yo lo quería en orden. Así que voy a hacerlo yo para ponerlo más o menos como yo lo pensaba. Claro, prefiero oírlo de mi padre, pero también este video va a ser un poco mejor organizado. Y vamos a empezar desde el principio. Mi padre nació en septiembre del 26 y me cuenta mi padre que cuando nació fue el principio de la guerra de los cristeros. Cuando nació, mis abuelos llevaron a mi papá a la iglesia para ser bautizado. Como cuenta mi padre, mis abuelos eran muy religiosos, muy católicos y sabían la importancia de bautizar al niño. Y fueron, pero el padre ya se había ido y alguien les contó que se había ido, acababa de irse, iba rumbo a la sierra para esconderse, porque Carranza, creo que era presidente, y odiaba la iglesia y había parado algo de libertades que tenía la iglesia, terreno, y no podían, pues, no querían los padres ahí, ni las monjas. Pero fueron a buscar al padre y lo encontraron en un burro, cuenta mi papá, a rumbo a la sierra. Lo pararon, le contaron que acababa de nacer este niño y si lo pudiera bautizar. Y al lado de la carretera estaba un río y ahí lo bautizó. Y claro, es algo perfecto para mi papá, ¿verdad? Que así hubiera sido su bautismo, su primer día en este mundo. Y después me cuenta mi papá, hubo tiempo que por 6 años pasó la guerra y paró hasta que a un punto, según yo quedo entendido, que los Estados Unidos intervino y decidieron parar la guerra. Am, Hubo unas reglas nuevas, los padres no pueden salir con el vestidos como sacerdotes y no pueden tener terreno, creo, y otras restricciones. Si se casan, el matrimonio en la iglesia no se reconoce por el Estado, así que todos tienen que ir a casarse por el civil y después casarse por la iglesia. Y en Guanajuato muchos hacen eso. Después me cuenta que se acabó la guerra y fueron mis abuelos a la iglesia y sí estaba registrado mi papá en la iglesia. Así de después, la siguiente vez que yo hago de mi papá en su juventud fue cuando era un niño y tomaron una fotografía de él. Y hay varios otros muchachos en la familia. Yo vi la fotografía, me lo enseñó mi papá. Y está mi papá parado y a sus pies está un perro. Y me cuenta que la razón que sabe el perro a sus pies es porque no tiene zapatos. Y yo creo que mi abuelita tenía vergüenza que no tiene zapatos y puso el perro enfrente de él para que lo tapara. Después me cuenta mi papá, cuando él estaba chiquito niño, él se juntaba mucho con mi abuelito. Me cuenta así, que él se pegaba mucho. Me dice como yo me pegaba a él. Y un día mi abuelito fue a un rancho a arreglar, creo que era una máquina de coser, Singer. Y cuando llegan, mi abuelo sabía hacer muchas cosas, era plomero y carpintero y era muy hábil. Y él fue a ver la máquina, pero mientras estaban ahí,
Alguien estaba arreglando un tractor y lo prendieron y se encendió y lo vio trabajar mi papá. Y dice que cuando lo vio trabajar, eso lo inspiró a él ser mecánico un día. Y después de darme cuenta que lo que pasó. Él fue a la escuela, no terminó, no sé si llegó, creo que el tercer grado, pero mi padre es muy inteligente y era muy buena persona y en nuestra familia, mis hermanas y yo y mi hermano lo queremos mucho. Cuento que yo en mi vida conozco tres santos. Uno es la madre de mi esposa, otro es mi profesor de teología en la escuela y el tercero es mi papá. Mi papá es una inspiración para nosotros, es muy buen hombre, muy cariñoso y muy capaz. Él fue para mí el ejemplo de un padre y un esposo. Y después me di cuenta mi papá que se juntaba con mi abuelo y mi abuelo le enseñaba cómo usar herramienta, pues lo que hacía mi abuelo. Iba del carpintero, le enseñaba cómo hacer lo que estaba haciendo, lo mismo. Am, y me cuenta que mi abuelo, él después en su vida tuvo problemas con tomar, se hizo alcohólico. Pero me cuenta mi papá, me dice que no fue así desde el principio, que después de un tiempo él se empezó a juntar con otra gente que tomaban. Y me contó mi papá una vez que había dos cosas, tres cosas que él dijo que él sabía muy temprano. Uno era que no iba a tomar, otro es que él iba a ser mecánico, y no recuerdo la tercera. Pero él, mi padre, nunca tomaba. Nunca lo íbamos al carro porque estaba muy borracho de caminar. Nunca lo tuvimos que acostarlo porque no podía pararse. Nunca se levantó crudo porque había tomado. Y eso me inspiró a mí también. Yo tomaba de vez en cuando con mis amigos cuando estaba en mis veintes, pero muy pronto lo dejé. Y ha sido muy buena decisión que hice yo también de no tomar. Nunca me emborracho, mis hijos nunca me han visto así. Y eso lo recogí de mi padre. Bueno, después me cuenta mi padre que él le gustaba la mecánica y él se juntó con un hombre que lo agarró para trabajar en su taller. Pero estaba jovencito mi papá y no le daban trabajo de mecánica, le daban trabajo de limpiar, de barrer, y él estaba frustrado. Y alguien lo vio que estaba frustrado y decidió llevarlo a entrenar, a enseñarle cómo ser mecánico. Y mi papá, pues claro, él tenía mucha habilidad y estaba muy, pues contento, ah, y tenía mucha ambición para ser mecánico y fue y aprendió. Me cuenta una vez que para burlarse de él, le dijeron que le pusiera aceite a un carro y fue y estaba viéndolo y dice, pues ¿dónde lo meto? Y el mecánico que estaba ahí para burlarse de él y tomar ventaja de este niño, le dijo, oh, ¿por dónde se mide? Dice que ahí estaba con las gotitas metiéndoselas ahí, un tiradero de así de por donde quiera. Y el jefe del taller lo regañó a ese mecánico por lo que le hizo. Pero mi papá creció y a un punto se fue a trabajar y ganaba mi papá buen dinero. Cuenta que los otros, una persona, un hombre, ganaba, no sé si hicieron 2 pesos a la semana o 2 pesos al día, pero es muy poquito. Mi papá ganaba mucho más que eso. Y con eso él mantenía a sus padres, ¿verdad? O les ayudaba a sus padres. Y se empezó su carrera de mecánico y aprendió y era tan bueno que él siempre me cuenta de la agencia de la Dodge y creo que fue ahí donde él empezó y muy joven, creo que no tenía ni 20 años, lo hicieron mecánico, lo hicieron jefe de taller. Y después alguien llegó que tenía amigo en la agencia y bajaron a mi padre porque él era muy joven, pusieron a este hombre en su lugar y mi papá lo bajaron de posición. Pero alguien lo vio en otro taller y mi papá se fue a otro taller a trabajar y ganaba bien. Pero en el primer taller de la agencia Dodge, del hombre que trabajó, que lo reemplazó, no sirvió. Y el hijo del dueño fue a la otra agencia y pidió que mi padre regresara.
le iban a dar un aumento, ¿verdad? Y lo iban a hacer otra vez jefe de taller. Pero mi papá era muy capaz y muy bueno. Hasta en el taller que tenía aquí en Estados Unidos, los clientes lo querían mucho. Le tienen mucha, ah, pues lo reconocían que era muy buen hombre y que era muy buen mecánico. Tenía fama por ser buen mecánico. Bueno, después mi papá fue a trabajar a esa agencia y llegó un punto donde, claro, vieron el último video donde conoció a mi mamá y se enamoró. Y él siempre, yo sé que él tenía en su mente, ¿verdad? Que él quería casarse con ella y tener familia y cuidar a su esposa y cuidar a su familia. Él me contó hace poco, él dice que él se queja o en su mente él piensa que cosas que hubiera sido diferente. Él dice que él quisiera haber sido más cariñosos con nosotros. Y le dije, papá, tú eras bastante cariñoso. Nosotros todos nunca sentíamos, o siempre sentíamos cuánto nos querías. Así era mi papá. También eso recuerdo de mi tío Jesús. Mi tío Jesús vino a vivir por un tiempo con nosotros y lo veía, se parecían, pues claro, eran hermanos, pero te recuerdo lo bueno que era él y también nos quería, ¿verdad? Él era muy buen hombre, muy buen hombre. Después mi papá se casó y empezó su taller. Creo que recuerdo que el taller se llamaba Hermanos Araujo, algo así. Y estaba en Silao. Ahora me cuentan que Silao se llama Silao de la Victoria. Yo nunca había oído eso, pero eso es lo que ya se llama, o ya lo dicen así. Abrió su taller en Silao y se casó con mi mamá. Y dice que él estaba muy bien en el taller. Y tenían una casa muy bonita que llamaban La Quinta. No, no he visto ni fotografías, solo me cuentan. Me cuentan que había una recámara para mí, yo era un bebé, y que la arreglaron, y yo no recuerdo esa casa. Mis primeros recuerdos son de Tijuana. Vivimos en Tijuana por un tiempo. Tengo una Biblia que me dio mi padre, que es la Biblia de la familia, y tienen notado cuando salimos de León o de Guanajuato. Fue marzo del 64. Yo tendría 2 años y meses. Llegamos a Tijuana. Mi papá fue a Estados Unidos a trabajar y mientras arreglamos los papeles nosotros, hacernos residentes, ver la mica, se llama la mica. Nos tomaron fotografía a todos y a un punto, de verdad, nos pudimos cruzar a Estados Unidos. En Tijuana, yo recuerdo que vivíamos en una casa muy fea, no teníamos baños, el excusado estaba afuera en un agujero, no teníamos luz. Y yo recuerdo que mi papá me dijo que cuánto él sufría por eso, él batalló, él no quería que viviéramos así. No sabíamos algo diferente, ¿verdad? Y eso fue lo que yo, mis primeros recuerdos. Así era. Recuerdo que la casa estaba muy fea y pues todo Tijuana estaba, carreteras muy malas, no había luz. am, el camión que venía a recogernos le llamaban el burro y echaba un madrón por afuera por el escape. Estábamos adentro del camión y puedas ver el pavimento de la carretera debajo por lo que los agujeros en el piso de madera. Pero un día llegó mi papá y mi mamá y recuerdo que me trajo un camioncito U-Haul, un juguete, pero así era él. Y recuerdo que yo siempre, ah, pues me daban esperanzas de verlo otra vez cuando se iba a trabajar, no lo veía por un tiempo. Y después llegó un día, recuerdo que nos vestimos, fuimos a misa. Yo recuerdo que estaba mi papá ahí, pero mi padre dice que no, que él no vino, fue a recogernos. Subimos todo el equipaje a un carro y nos pusimos en la línea para cruzar a Estados Unidos. Cuando cruzamos, recuerdo que de repente todo se abrió, la calle enorme, todo usado, pues había mucha luz. Y recuerdo que cuando íbamos en la carretera, lucecitas se prendían donde íbamos. Yo pensaba que eran luces, pero no eran reflectores. Y solo cuando pasábamos, la luz del carro los iluminaba. Pero yo pensaba que eran luces y pensé, pues mira, que el dinero va a costar eso, ¿verdad? Porque pues era algo fantástico que no había visto anteriormente. Llegamos a una casa en Boyle Heights
una vecindad en Los Ángeles, en la esquina en ese tiempo se llamaba la calle Brooklyn y Lorena. Ahora la calle la cambiaron, se llama la calle César Chávez, no Brooklyn. Y enfrente estaba un mercado que se llamaba Cinco Puntos. Eso fue en el 64, no, 66. Todavía está ese mercado ahí igual, igual. Y recuerdo que decía 5 puntos y pensé que alguien lo pintó con un mapeador y sigue viéndose así. Pero ahí vivíamos. Y me cuenta que yo recuerdo que cuando llegamos y ahora de repente es Estados Unidos, ese era un apartamento de una recámara, tenía regadera, tenía adentro, excusado adentro, las luces pero lo prendías con el botón y se iluminaba inmediatamente. Era algo, no había visto nada así anteriormente. Era niñito, pero mis recuerdos eran de Tijuana, que era muy diferente. Me cuenta mi mamá que tuvieron ese apartamento, pero que muy pronto, a los días o la semana, llegó el dueño del apartamento. Mi mamá abrió la puerta y en lugar de ver a mi mamá, vio detrás de ella las fotografías de sus hijos y contó uno, dos, tres, cuatro, cinco niños. Eran Silvia, Rocío, Laura, yo, Diana, 5 niños. Y luego me dijo que no pueden estar aquí, ¿verdad? Este departamento no es para 7 personas, es de una recámara. La pareja, mis padres y 5 niños. Así que buscamos otros lugares y mi papá, ¿verdad? Él los encontró donde vivir y vivimos en unos lugares por unos cuantos meses. Después, a un punto Elizabeth nació en el 68 y Johnny nació en el 70. En medio de ese tiempo, será el 69, más o menos, mi padre nos compró una casa en Los Ángeles, pero una vecindad, pues muy más o menos, pero en ese tiempo no se notaba que era más o menos, estaba bien. Teníamos una jardín enfrente, aquí atrás, era de 2 pisos, pero eran 2 casas. Después las juntó mi papá, pero eran 2 casas. Rentaba mi papá arriba y de esa renta nos ayudaba a hacer el pago de la casa. Y mientras mi papá trabajaba en Santa Mónica, mi papá era mecánico y me contó que cuando lo agarró ese trabajo que cambió su vida en Estados Unidos, él llegó y lo tenían haciendo cambios de aceite, cosas menores, cambiando llantas. Y un día llegó un carro que estaba fallando una válvula. Y mi papá les dijo, cómprenme la válvula y el empaque y yo se los arreglo. Y dijeron, no, 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 ese es mucho trabajo, vamos a mandarlos al mecánico. Pero los convenció y para mediodía ya tiene el carro trabajando parejito. Y eso no pensaron, pues está bien, no tenemos que pagar mecánico. Llegó un punto que mi papá lo querían tanto que era el mejor pagado después del dueño del lugar. Le contó eso el contador que tenía ahí. Él ganaba muy, muy bien dinero, buen dinero. Y yo, cuando estaba chiquito, yo lo empecé a seguir. Estaba detrás de él. Me gustaba estar detrás de él. Lo veía y me inspiraba. Yo quería ser como este hombre. Era tan bueno, tan inteligente. Y me hacía reír, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo iba con él, pasaba el día con él, pero lo mejor era cuando nos regresábamos a la casa y me estaba sentado con él en la autopista, en tráfico a veces, y me platicaba mi papá de su vida, de su juventud, política, religión, historia, español. Me contaba todos sus recuerdos, me contaba de la familia. Esa fue la mejor educación que yo recibí. Ningún lugar recibí la educación que recibí con mi padre. Y duré muchos años. Yo estaba chiquitito, en ese tiempo tendría unos 8 o 9 años. Y ahí iba con él cuando yo tenía tiempo, cuando estaba en la escuela, los fines de semana, los sábados, mediodía, los veranos. Y cuando abrió su taller en el 77, yo fui con él para cuando lo abrió, ese verano. Y yo pasé tiempo con él. Después me casé, me agarró un uniforme y en lugar de Mike, le decía Michael. Y yo le ayudaba con la oficina, yo iba a buscar partes, y buscaba en el teléfono y llamaba. Mi papá no, él batallaba mucho con su inglés y yo lo hacía por él. Y a él le gusta contar cuando yo iba
tenía un patín y me iba en el patín a la refaccionaria a regresar con partes. Y todos en Santa Mónica me conocían en las refaccionarias. Después, cuando empecé a manejar, me iba en mi carro y lo iba a recoger cosas, ¿verdad? De las refaccionarias. Y otra vez, cuando no tenía mi carro, cuando estaba con él, me regresaba con él y me contaba más cosas, me contaba de la familia, de la historia, de todo lo que podía. Me enseñaba muchas cosas. Yo aprendí a trabajar en carros, él me enseñó. Yo arreglé frenos, y luego había cosas que a veces de diagnóstica que hacíamos, yo lo veía lo que él decía y él sabía mucho y me contaba y yo lo aprendí. Cuento esta historia que él a un punto me ofreció o me trató de animarme a yo tomar el taller y no quería yo. ¿Por qué? No me gustaba ensuciarme. Yo quería un trabajo, una carrera donde yo podía ponerme un traje. Eso que quería yo. No, no importaba qué, solo con que tuviera traje. Pero mi papá me enseñó mucho. Y después, con años, ahora yo le enseñé a mis hijos. Mi hijo en su carro, él no sabía, hace 3 años no sabía cómo sacar una bujía. Ahora reconstruyó un motor en su recámara. Ahora compramos una motocicleta, la va a arreglar. Mi hija también. Tengo videos y fotografías de mi hija arreglando sus frenos, ¿verdad? Eso fue la herencia de mi papá. Él me enseñó a mí, yo le enseñé a mis hijos. Pero después mi papá en su taller, ¿verdad? Recuerdo que él batalló mucho, ah, pues con el inglés, yo le ayudaba, pero su negocio creció y le empezó a irle muy bien. Ganaba muy bien, y podíamos hacer muchas cosas. Me pagaba, yo tenía un sueldo, ¿verdad? Pues algo que me daba mi papá, pero era bastante, era más dinero que ganaba mucha gente. También yo lo ganaba, mi papá me pagaba. Y tenía mi carro, me arreglaba mi carro cuando necesitaba algo y estábamos muy bien, muy contentos. El dinero, ¿verdad? No es nada, ¿verdad? No vivimos solo por el dinero, pero el dinero alivia muchas cosas. No batallamos, nunca teníamos necesidad de nada. Mi papá nos cuidaba muy bien. Él hizo eso. Lo hizo con muy poco inglés, ¿verdad? Solo lo que yo le traducía a veces, pero él era mecánico muy capaz. Pero él me contaba que él quería, siempre su sueño era tener su propio taller. En Santa Mónica él rentaba el lugar y él quería comprar y a un punto en el 81 creo, él encontró un lugar en Los Ángeles y lo compró. Ahora pensamos que si cuando lo compró lo hubiera rentado y mantenido el que tenía en Santa Mónica, estaba ganando muy bien. Pero no, decidió él trabajar su taller y era muy difícil. La vecindad era muy difícil, era una vecindad muy peligrosa, no era como Santa Mónica, pero él lo trabajó y llegó a un punto que también sus hijos todos crecimos y empezamos a salirnos de la casa, a empezar nuestras carreras. Y mi papá ya no tenía esa responsabilidad de nosotros o el gasto de, ¿verdad?, mantenernos a todos. Y él empezó a buscar trabajo para él. Mantuvo su taller que rentaba y empezó a buscar el trabajo. Y lo capaz que es mi papá y también las bendiciones que ha recibido, encontró un trabajo de profesor de mecánica en español. Y eso hizo por años. Y yo iba a visitarlos, ¿verdad?, los domingos después de misa o a veces iba con misa con ellos. Ah, a un punto en ese tiempo, cuando yo me salí de la casa, yo tuve oportunidad de irme a otra ciudad, pero no quería dejar a mis padres. Yo tenía miedo que si algo les pasara, ¿verdad? Porque yo pensaba que estaban ya muy viejos. Mi papá solo tenía 62, 63 años, estaba jovencito. Y es la idea que tengo yo, pero yo me quedé. Y también la familia, ¿verdad? Queríamos tener, no quería estar alejado de la familia. Teníamos todos muy bonita familia. Es algo que yo extraño, y noté yo cuando yo fui a Guanajuato este julio pasado y me recibieron tan bien, ¿verdad? Mi prima Patty me recibió tan bien, ¿verdad? Es un ángel. Y la familia que fue, en particular recuerdo la conversación que tuve con Leti.
Tenía 40 años que no regresaba. Y eso fue un error mío, ¿verdad? Perdí 40 años. Vi a Pepe, la última vez que había visto a Pepe, los dos teníamos 17 años de edad. Ahora los dos en nuestros 60, ¿verdad? Fue tiempo que nunca vamos pues a regresar a esos tiempos. Pero gracias a Dios pudimos hacerlo. Ojalá que vaya el próximo año. Pero después mi papá, él siguió trabajando, sí, paró de pagar o terminó de pagar el taller, ahora él es dueño del taller completamente. Pero ahora, ¿verdad? A esta edad, y pasó mucho tiempo que estaba con mi mamá y viajaban, se tomaron cruceros, iban a México, pero ya mi padre tiene 98 años, mi mamá creo que tiene 93, si no estoy equivocado, 93. Mi mamá ya está enferma, ya no puede, pues ya es muy difícil para ella, mentalmente y también físicamente es difícil caminar. Y ahí está mi papá. Y le conté una historia a mi papá y él me oyó y lo reconoció y dijo que sí, también él quería esto. Y es un encuentro de una circunstancia, ¿verdad? Am, si esto pasara, ¿qué harías? Y la pregunta es, si tú estabas caminando por la playa y ves en el mar que está tu hija y tu esposa y se están ahogando, y solo puedes salvar a una, ¿a cuál salvarás? Y la respuesta es esta, y mi papá estuvo de acuerdo. Se meterá al agua y salvará a su hija, pero regresaría a morir con su esposa. Ese es el tipo de hombre que es mi padre, ¿verdad? Un santo. Y lo tenemos y lo quiero mucho. Y estoy guardando sus videos porque no queda mucho tiempo, pero creo que podemos ver estos videos, puedo ver los videos que hice con él y disfrutarlo como si estuviera aquí todavía. Y todavía, gracias a Dios, está. Pero eso es en anticipación de un día cuando no están. También es un recuerdo para todos que quieren recordar, ¿verdad? Ah, bueno, este es el final de este video. Ojalá que les gustó. Um, Suscriban, pónganle una que si les gustó y me dejan comentarios abajo. Una última cosa. Um, Cuando fui a México y vi a todos, unos no pudieron ir. Parece que unos no pudieron encontrar o no supieron, ¿verdad?, cómo comunicarse con ellos. Pero uno que me extrañó mucho, que quisiera ver, quisiera oír más de él, es mi primo Dani. Ojalá, Dani, que estés bien. Y ojalá que todos estén bien. Gracias y que Dios los bendiga.